Cuando Aldo nació, yo era residente. Una Navidad que pasamos, papá, mis dos hijas y yo, y él. Yo tenía todos los datos de parte de la embajada para que él llevara el mismo, porque nació en México, nació antes de tiempo. Entonces, mis hijas nacieron acá. Yo siendo residente, si nací en México, él era residente, aunque no haya nacido acá, según la ley, ¿no? Cuando pasó, mi embarazo de él fue de alto riesgo y resulta que cuando llego acá me interceptan en la pasada y me empezaron a preguntar. Tenía 2 meses para el año, donde nació, yo traía la carta de la embajada, pero pues le hicieron a un lado de migración y me retuvo mi tarjeta. Dejo de ser residente. Termina las vacaciones acá en Estados Unidos, en Los Ángeles, Las Vegas, y me regreso a México y me enviaron las citas para corte y yo nunca vine. Pues yo me divorcio y me vengo para acá con mis hijos y no tengo residencia. Obviamente, pues él tampoco tenía residencia. Y bueno, fue un proceso un poco largo y un poco tedioso, pero así pasó. Esa fue la primera vez que él pasó, teniendo menos de un año, obvio no se acuerda. Con el tiempo nos venimos para acá, mis 3 hijos y yo, y él con visa de turista. Traté yo de arreglar todo porque migración nunca me dio de baja. El caso siempre quedó abierto. Pero ya para esto ya me cobraban miles por contratar a un abogado y no los tenía. En una de esas yo mando a mi hija, la mediana, con él, que son más o menos de la edad de un año de diferencia, y se van a México como turistas y regresan, los toma migración. Y los empezaron a interrogar sin un adulto presente y dicen, bueno, tú eres ciudadana y él es mexicano, traes tu visa y su permiso de turista, pues se ve que viene a quedarse y lo deportaron. Sale el inmigrante y me dicen, ¿sabes qué? Que tu hijo se va a México. Estuvo 6 meses por allá. Finalmente el papá lo trae, lo pasó como un sobrino, con los papeles de un sobrino, su acta de nacimiento. Ya está con nosotros, entonces nos regresamos a México. De ahí pasamos allá 4 años y mi hija se vino a estudiar a la universidad, la mayor. Nos venimos los 4 a Missouri, que ella hiciera universidad, y él viene y cruza la frontera con su visa, todo normal, como si no hubiera pasado nada. Termina la high school. 6 años, de los 12 a los 18. Cumplieron los 18, me mandan cita para la embajada y por la cercanía escogimos la de Juárez con la esperanza de que pues nada más me iban a aprobar la residencia. Me negaron la residencia por estar viviendo sin visa ni nada. Después de 6 años me entraron un castigo de 10 años, los cuales pues los cumplí y ya pues ahorita a mis 30 ya tengo la residencia. Fue un proceso muy tedioso cuando le pasó que lo deportaron en Los Ángeles. Mientras estábamos viviendo eso en Los Ángeles, estaba pasando el caso del niño cubano en Florida. Fue exactamente lo mismo. Claro, no con esos arrebatos, pero fue algo en la misma fecha. Fuimos varias veces a Juárez porque lo citaban y luego por un papel fueron varios manejos. Tuvimos 3 o 4 abogados antes de llegar con el bufete de Cruz. Cuando llegamos aquí, el proceso ha sido un poco largo, complicado, tedioso, que cuando llegó la residencia lo esperábamos tanto y mañana y pasado y el mes que entra y el año, la pandemia, que cuando llegó, ya no, ya, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hacemos? Pero sí, esa es una experiencia un poquito difícil, traumática. Tuvimos la primera, ¿no? Porque yo ahí arreglé mi residencia, que fue muy fácil porque tenía mi hija menor ciudadana y el proceso anterior, mi background, pues limpio, gracias a Dios. Y mi hija la grande cumplió, hace cuenta, hoy 21 y mañana salió mi paquete acá a Laguna Niguel de Missouri. Entonces, el proceso fue muy fácil para mí. Me llegó en 3 meses el permiso de trabajo y yo nunca estuve ilegal. Otras personas que eran de una oficina muy barata, servicios casi gratis, me hicieron ese servicio, entonces yo dije, pues lo voy a hacer con mi hijo porque me cobraban miles. Lo hago y resulta que por la inexperiencia de la muchacha nos sacaron del país. Bueno, a él. Y cuando llegamos allá en Juárez, no era esa fecha. Yo me salgo del trabajo, estás hablando que gastas hoteles, aviones, comidas, y luego lo que te piden en migración, y luego dicen que no, que era la semana que entra. Entonces nos vamos a México, regresamos a la fecha y la negaron. Faltaba la forma del perdón. El pasante de abogada no supo qué hacer. Cambiamos con otro abogado. A él se quedó en Juárez como meses porque le iban a hablar y no le hablaron. Tomamos la decisión de que tenía que irse a México porque tenía que estudiar. Yo por acá viendo otro abogado y otro abogado y bueno, terminé con una abogada de acá de Laguna Niguel. Yo dije, no, pues sí, me la recomendaron mucho y ahí voy, y llevó el caso muy bien, estaba todo muy bien, muy bien, me trató muy bien y pues yo manejaba de aquí a allá, me vine para acá y lo único que faltó allí fue mis taxes, mis impuestos, y por eso se la negaron. Sí, o sea, para mí el proceso con los otros abogados, nada de comunicación entre ellos. Mi mamá era la solicitante. Yo sentía que no me tomaban en cuenta. Tenía el servicio que yo quería, por así decirlo.
decirlo, ¿no? Con Narciso, pues obviamente desde el día uno me incluyeron en el proceso. Fue totalmente diferente, o sea, desde que se inició, ¿no? Entonces, para mí sí fue beneficioso estar aquí con Narciso. Yo noté mucho la diferencia porque yo traje papeles y papeles y papeles y yo decía, ay, ¿cuándo se va a ir el paquete? Y papeles y más papeles y ve por esto y el background de él, de Missouri, y pagar a la policía, y bueno, los papeles que se tenían que enviar, luego no tenía licencia, todo eso tenía que andarse arreglando y para mí era tiempo y luego el trabajo. Era así, o sea, todo era como que muy ocupado, muy exhausto y cuando volteas te das cuenta que tenía razón porque el expediente era muy alto, ¿no? Me dice, es que no nos puede faltar nada, nada porque cualquier cosita mínima nos lo van a rechazar. Todo iba y aunque yo ya había mandado, los papeles me los volvían a pedir y yo, ay, pero ¿por qué? Para mí fue un poquito tedioso porque yo no soy de computadora, entonces, ¿y cómo le hago para mandarlo? El proceso fue un poco complicado, casi 2 años en este octubre. Nosotros estamos muy satisfechos. Una simple comparación en la última cita que fui a Ciudad Juárez y fue un proceso, no sé por qué, diferente al que yo ya había ido. Pues estuve en comunicación con Macy, con las otras abogadas, Michelle, Vanessa, y nunca me dejaron a la deriva. a la deriva. Siempre estaba en comunicación con ellas. Comparado con los otros abogados que habíamos tratado el proceso, pues literalmente era, ya tienes tu cita, bye. Sí, es que cuando estás allá, pues necesitas ayuda, apoyo, aunque sea por teléfono, ¿no? Llegar allá y que no te conteste en el caso de la abogada que nos dejó ahí solos. ¿Qué haces? ¿Cómo le hacemos? Nosotros no sabemos de formas ni de leyes y no nos contesta. Obviamente, cuando llegamos, se la negaron. Ahora, cuando fuimos la última vez ya que se la dieron, ya no le preguntaron nada. Llevaba un paquete que tenía que llevar. Tenía el paquete ya listo para entregar y ni siquiera me entrevistaron. No sé por qué, pero pues literalmente nada más me hicieron pagar la entrevista, pero que ni la tuve, no sé por qué. O sea, nada más espera tu residencia en el correo, nada más confírmame tu dirección y ya pues, se la di. Y yo, oye, pero traigo un paquete que me dijeron que tenía que entregar y dice, a ver, y ya, o sea, al final del día se quedó con lo que se tenía que quedar. Entonces, yo sí lo recomiendo. O sea, aquí nosotros por falta de asesoramiento, lo bueno que ya conseguimos, pero bueno, después de que perdimos como es tiempo y dinero. Definitivamente sí, o sea, si el proceso hubiera sido, digamos, desde un principio con ellos, con Narciso, el bufete aquí, no había gastado tanto, estás hablando de tiempo, dinero y esfuerzo, definitivo, pero por algo pasan las cosas. Recomiendo mucho el bufete, definitivo. Todos son muy atentos, todos son muy amables, a pesar de que pues yo me desesperaba y me angustiaba por todo lo que pasaba, ¿no? Para mí fue muy difícil cuando llegamos a Juárez la primera vez porque por toda la violencia que había en ese momento era muy fuerte y yo lo tuve que dejar allá, haz de cuenta que tenía 18 años, acababa de salir de la escuela, o sea, no estaba con esas situaciones tan fuertes en donde estábamos y se fue a quedar con unas amistades y yo cuando fui, porque yo iba y le llevaba despensa y le llevaba dinero, espantoso, ¿no? Donde agarran a los muchachos así y pues se los llevan para otras cosas, ¿no? Siempre con la gusta, siempre pensando, porque pues yo lo conozco, no es de que se junte así con malas gentes y eso, porque pues tú sabes tus hijos, pero sí fue muy difícil, muy difícil. Ya que estás aquí, de pronto medio que ves cómo está la cosa verdaderamente. Digo, siempre está esa preocupación, pero bueno, al final del día no pasó nada malo. Sí, y aparte estás hablando que se fue siendo pues casi menor. Él acababa de cumplir los 18 en ese año y se fue como menos de 6 meses después. Era un caso que no tenía que haber pasado eso, pero por los malos manejos que hicieron desde el primer momento y yo tan ignorante en las cuestiones legales, sí, hicimos un mistake, como dirían por acá. Cuando se va de ser una persona que estaba en casa, que trabajaba, que estudiaba, que las hermanas, la casa, ¿no? El núcleo familiar, que llegas y no hay nada, no está tu mamá, no están tus hermanas, o sea, fue un cambio para él totalmente diferente, opuesto a lo que vivía, ¿no? No amigos, porque era empezar, los amigos que tuviste cuando eran niños, pues ya crecieron, ya son otros. Pues al final del día todos podemos empezar de cero, pero pues es difícil, ¿no? La realidad es de que yo siempre tenía esa tranquilidad de que mi caso iba a estar como que manejándose de buenas manos, ¿no? A más allá de lo que podía pasar en mi vida personal y en mi mente y sentimientos y demás, yo sentía que el caso estaba en buenas manos y en el rumbo correcto. Sí, exactamente, porque aparte el licenciado siempre me dio muchas buenas esperanzas, nunca me dijo que no, porque ellos saben, ellos conocen los casos, yo creo que en un momento que ve un caso perdido te dice pues no, pero en el caso de Aldo siempre me animó y siempre las muchachas también, sus asistentes, me animaron a llevarlo y aquí estamos, ¿no? Y yo estoy muy contenta con el servicio que nos dieron.
con la desesperación de que la otra abogada me había cerrado el caso, pues anduve preguntando, ¿no? Investigando, mi hija me dijo, pero sí que está licenciado Narciso. Yo, ¿dónde? Entonces ya ella fue la que me mandó aquí. Ella siempre está en internet, dice, pues tiene trabajo, es en línea, siempre está ahí. Y ella fue la que me mandó acá, precisamente de sus clientas que tiene que han sido atendidas por él. Tranquilidad, porque yo le dije a mi hijo, sabes que pues, es lo único que te voy a dar, o sea, nada más. Y ya siento que pues con la ayuda del abogado, de las asistentes, las muchachas, estoy tranquila. Sí, o sea, para mí, más allá que también cuando llego a Estados Unidos después de más de 10 años, es un poco volver a empezar de nuevo. ¿Cómo me cambia la vida? Pues estoy más cerca de mi familia, de mi mamá, de mis hermanas. Siento que la calidad de vida es mejor. En cuanto a mi éxito personal y profesional, puede ser mejor aquí. Allá también, pero es más fácil y más complicado y demás. Hay mucha burocracia y demás. Pero aquí siento que estoy obviamente en un mejor país y me cambia siempre a bien, ¿no? Estoy bien agradecido por eso. Sí, definitivamente. Yo pienso que hay muchas injusticias que suceden, ¿no? Sobre todo cuando uno no sabe de leyes, sobre todo leyes de migración, y es muy fácil que te vengan y te envuelvan y te saquen dinero. Investigar antes que nada y sobre todo ver los casos que en este caso el licenciado ha resuelto con su equipo, obviamente, y con la ayuda de Dios que se han dado muchos casos y ya están sus reviews y eso fue lo que para mí era una garantía que tenía yo para haberlo contratado. Sí, yo recomendaría pues asesorarse, o sea, al final del día el tener como esa claridad de qué puede pasar, qué no puede pasar, estoy bien, estoy mal, te da tranquilidad. O sea, el no saber es miedo. Si te quedas ahí en el miedo, puede pasar lo que nos pasó a nosotros. Entonces, simplemente asesorarse, acercarse a este bufete o en general también en internet. O sea, al final del día tener esa claridad para que no tengan miedo y adelante. Es la forma 212, esa era la forma que nos faltó la primera vez, sí, y después fueron los taxes. Por el hecho de que yo estuve más de 6 meses con visa de turista en el país, fue que necesitaba el perdón, ¿no? Estuve ilegalmente en el país, metí el perdón, ahí justo estuvimos varias veces. Varias veces, sí. Sí, yo ya me sabía. ¿Dónde ir a pedir comida? Pero sí, sí, o sea, ya nada más llegas y ya sabes dónde formarte. Cuando la primera vez que llegué no sabía nada. Digo, eso está bien y mal, no sé cómo qué perspectiva le puedas poner, pero sí fuimos a eso. Sí, justo, pues tengo entendido que son 5 años estar viviendo en Estados Unidos y pues ya tener la opción de aplicar la ciudadanía. Es la idea, obviamente ya siendo ciudadano puedo vivir donde yo quiera y pues a ver qué pasa. Digo, nunca sabes si quieres vivir aquí o cómo se va a poner la cosa en cualquiera de los dos países. Entonces siempre está bueno tener abiertas dos puertas para que tú decidas. No perder las esperanzas porque siempre tiene que haber una puerta, una salida, ¿no? Yo creo que consultarlo con el abogado, todo lo que las opciones que ellos ofrecen, todo el papeleo que nos pide, porque sí es bastante, pero confiar en ellos y confiar en Dios de que tengan esperanzas. Yo lo que diría es no pierdan la paciencia, porque cuando a mí me dieron el castigo por 10 años, yo tenía 18 años y dije, 8, ¿qué va a hacer de mi vida, no? Falta muchísimo y no sé qué va a pasar, este y el otro. Ya pasaron 10 años y no, o sea, no ha pasado nada extraordinario. Nada más pensar en que hay tiempo, o sea, si tienes 30, 40 años y estás en un caso como estos, hay tiempo y nada más es ser paciente, mantenerte en línea con la ley